Cuando yo inicié en fotografía cometí tantos errores, más de los que quisiera, pero uno de ellos, uno de los que al principio me marcó profundamente fue haber terminado una sesión de fotos después de 8 horas de estar tomando fotos y haber terminado la sesión con agua de cerdo desde la cabeza hasta los pies. Fue una sesión que en ese momento en el que me estaba cayendo el agua de cerdo por encima, yo era cuestionándome como esto es la fotografía, o sea, esto es vivir del audiovisual. Yo no quiero esto para mi vida, o sea, esto no lo quiero y no quiero hacerlo. Y empecé a cuestionarme qué estaba haciendo mal yo. Una de las muchas cosas que hice mal durante esa sesión fue que fui demasiado permisiva con el cliente y no tenía claras las condiciones que tenía que tener para poder tener la sesión de fotos que estaba teniendo. Ese es uno de los tantos temas que vamos a hablar. Pero muchos de los otros errores es que me he pasado mucho tiempo en conocimiento, he comprado mucho equipo que no he necesitado, he ignorado construir portafolio y sobre todo durante una época en mi vida, ya no, pero durante una época en mi vida ignoré por completo lo que era venderme. Entonces, en el video de hoy quiero que hablemos de cómo es que nos podemos iniciar en la fotografía y cómo podemos avanzar en ella. Hablemos de algo, no es solo de la fotografía, porque hoy en día en el gremio es hablar de fotografía y de video. No estoy diciendo que todos tengamos que hacer las dos cosas a la vez, no. Estoy diciendo que tenemos que saber de las dos cosas, sí o sí, como audiovisuales. O tener sí o sí dos caminos, que ya lo vamos a ver más adelante. La importancia de tener dos portafolios, no solamente uno. Entonces, el día de hoy vamos a ver desde cero hasta cómo poder tener de verdad un negocio y un modelo de negocio que sea realmente rentable en el mundo audiovisual. Empecemos ya. Finalizando el video, vamos a hacer como una autoevaluación donde cada uno, cada una de ustedes va a poder evaluar en qué momento está y sobre todo saber cuál es el momento con el que podemos continuar. Porque no es solamente un manual genérico, es realmente un plan de trabajo que cada uno tiene que armarse para llegar a la meta. Estas cosas que te hagan falta las puedes o buscar en YouTube o la mejor y la más fácil es inscribirte en la escuela. ¿Por qué? Porque te armamos el plan de clase completamente personalizado para lo que tú quieras lograr. Entonces, en cualquiera de las opciones vas a tener un camino cómo continuar. Pero yo te recomiendo que lo veas todo para que puedas hacer esa autoevaluación al final a ver cómo estás. Empecemos por el primer paso, que sí o sí es el conocimiento, no el equipo. En el gremio audiovisual, lo mínimo, el mínimo viable que debes tener es un conocimiento técnico del equipo que vas a manejar, un conocimiento básico en iluminación y un conocimiento no básico, sino avanzado en comunicación visual y narrativa visual, que es la parte de la semiótica y la simbología de la imagen. Aunque no lo crean, esta última parte es como si no existiera, porque es la más difícil de adquirir. Primero, no la venden en ninguna tienda. Uno no va a una tienda y dice, ay, dame un poquito de semiótica, un poquito de simbología. No, esa hay que estudiarla y mucho. Y dos, hay que practicarla bastante, hay que ponerla a prueba bastante. Y la semiótica y la simbología cambia también muchísimo con las tendencias, con los eventos socioculturales y económicos que estemos viviendo. Entonces, estos tres son nuestros tres elementos básicos. Vuelvo y repito, son la parte técnica del equipo que estás manejando, ya sea la cámara, el celular, el computador, lo que sea que estés manejando como audiovisual, porque no solo tienes que estar detrás de la cámara, hay muchas otras. Aprender las bases de la iluminación y aprender la parte avanzada, porque no son solamente las bases de lo que es la semiótica, la simbología de la imagen y sí o sí un poquito de arte. No nos caería mal a todos saber un poquitico de dónde viene esto de las imágenes. Entonces, ¿dónde adquiero ese conocimiento o cómo hago con ese conocimiento? El problema no es el conocimiento, el problema es el orden con el que empezamos con el conocimiento. ¿Qué es lo primero que hacemos todos? Todos. O sea, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando también de mí. Todos empezamos con que vamos y nos compramos una cámara. Y lo primero que hacemos es ignorar que la cámara trae un manual. Y el manual técnico de la cámara hay que leérselo. ¿Es horrible, es insoportable? Sí. Pero ustedes supieran la cantidad de veces yo tengo que ver al semestre personas con cámaras que no saben dónde están las cosas de sus cámaras. Y eso lo vemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos leemos el manual de la cámara. Y el manual de la cámara hay que leérselo. ¿Es un documento maluco y aburridor? Sí. Pero si de verdad quieres manejar tu equipo y si de verdad quieres conocer tu equipo, es algo que tenemos que hacer. O sea, hay que conocer el equipo que voy a manejar. Yo tengo que saber desde dónde se borran las imágenes, yo tengo que saber cómo es el visor, yo tengo que saber lo básico, por eso digo básico técnico, por eso es un manual. Después de eso pasamos sí o sí a aprender un poco de iluminación. Aquí es donde todos llegamos a YouTube. Todos hemos entrado a YouTube a buscar un tutorial de quiero esquema de iluminación para
fotografía de moda de e-commerce. Aquí, en esta segunda parte, es donde todos llegamos a YouTube. Llegamos a buscar un tutorial de un video de algo. Listo, la primera sesión de fotos que nos salió. Entonces buscamos tutorial de video de cómo hacer esquema de e-commerce de fotografía de moda o cómo iluminar botellas. Yo no sé por qué en producto todos llegan iluminando botellas y es como el menos cliente que existe. La mayoría son plástico. Entonces entramos a YouTube a buscar algo porque nos salió nuestro primer cliente y el esquema que vemos en YouTube es perfecto. ¿Listo? O sea, siempre es perfecto. Yo algún día voy a hacer un video en YouTube de un mal esquema de iluminación, porque solo se ven esquemas perfectos, donde la luz está perfecta, la distancia está perfecta, todo está perfecto en la iluminación. Pero lo que no nos dicen es que qué pasa si cuando yo llego al estudio fotográfico no están los equipos del video de tutorial que yo vi. Listo. O si yo llego al estudio fotográfico y me dicen como, ay, también trajimos a un compañero de video. Entonces tengo que montar un esquema de luz, de fotografía y también de video a la vez. O como le pasó en estos días a una alumna que le dije como, ah, perfecto, tienes esas dos luces, usa las dos. Y me dice, no, solo puedo usar una porque la otra la va a estar usando el de video. Y yo, ok, entonces hay que resolver con una sola luz. Y como sea, vamos a resolverlo lo mejor que podamos lograrlo. No es lo ideal, pero pasa. ¿Qué pasa cuando vemos tutoriales y vamos derecho a la toma sin hacer una prueba, sin nosotros practicar antes inclusive ese tutorial que estamos viendo? Es que en la toma pueden pasar cosas. Una de las peores cosas que nos puede pasar en una sesión de fotos es que el cliente nos diga no me gusta. Y uno le pregunta, ¿pero qué es lo que no te gusta? Y el cliente diga, no sé. Y el cliente no tiene por qué saberlo, el cliente no tiene por qué saber por qué no le gusta, simplemente no le gusta. ¿Qué es lo que no le gusta? No, no sé, no me gusta. O sea, hay algo ahí, no sé, pero no me gusta. El cliente no tiene por qué saberlo porque el cliente no es el audiovisual, no es la persona que estudió fotografía, no es la persona que estudió video. El cliente es el cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a comunicarnos con un cliente, pero eso ya nos vamos ahorita más adelante en el video. Entonces, vemos el tutorial de YouTube, muy bacano, muy lindo, muy delicioso, pero los equipos que tenemos no son los mismos del tutorial de YouTube. El espacio físico que tenemos no son los mismos del tutorial de YouTube. En producto sí que pasa. Los tutoriales de YouTube para hacer fotografía de producto son tutoriales a 3 luces con un equipo súper avanzado para que la foto te quede perfecta desde el disparo. Claro, con ese equipo te va a quedar perfecta desde el disparo, pero tú estás haciendo fotos en tu habitación donde las cortinas son moradas, la pared del closet es café, los colores no quedan bien, no hiciste balance de blancos, las luces que tienes no son las mismas, entonces sí o sí, ¿cuál es el problema de ver tutoriales en YouTube? Es que no aprendemos iluminación física. Física. Los profes en la escuela tenemos prohibido enseñar esquemas de iluminación. O sea, como, ay, vas a poner la luz aquí, aquí y acá. No. Siempre los profes que damos en iluminación, que somos 4 con cara de 5 con el profe de video, somos 5 profes que enseñamos iluminación y en todo momento enseñamos físicamente cómo funciona la luz. Y ya cada quien la pone donde quiera o crea que es lo mejor. O la mejor parte es que si ya tienes un equipo de iluminación, úsalo. Aquí les cuento un chisme, dato de la vida real. Una de las luces que tenemos acá en la escuela, creo que una de estas, no estas de 400, una de estas de 500 que tenemos aquí en la escuela, yo la compré en el año 2009. Este video está siendo grabado en el año 2026, para que hagan cálculos. ¿Ves? La luz quedó guardada, más o menos, yo la compré y me fui de viaje para Argentina, quedó guardada por ahí un año, nunca la usé. Cuando ya me la llevo para Argentina, no la usé. ¿Por qué? Porque no sabía usarla. No sabía cómo montar el trípode, no sabía cómo montar la luz y me daba miedo. Y no había estudiado a profundidad de iluminación. Entonces, ¿cuál fue mi error? Primero, comprar un equipo que en esa época era carísimo y dejarlo guardado. Eso. Si ustedes tienen cualquier equipo de iluminación en sus casas, úsenlo, lo que sea. Lo que sea que tengan. Marce, es que solo tengo una lamparita, un LED sencillita, esa, no importa, porque uno es capaz de volverse experto para trabajar con el equipo que tiene. Ahora vamos al tercer punto y es la parte conceptual. El equipo, cualquier equipo, si te hace falta un lente lo puedes alquilar, si te hace faltan luces las puedes alquilar, si te hace falta un estudio fotográfico lo puedes alquilar, si te hace falta conocimiento en arte, simbología o semiótica de la imagen, eso no se alquila, para nada. Nadie lo vende, ojalá lo vendieran, pero no, nadie lo vende porque eso no se vende. Ese conocimiento visual lo tienes que adquirir tú. ¿Cómo se adquiere el conocimiento visual? Es muy sencillo. Primero,
mínimo ver una película a la semana. Y no me estoy hablando de Avengers, ¿ok? Estoy hablando de una película de verdad. O sea, busquen las 100 mejores películas de la historia y empiecen desde la 100 a la 99, y van viendo en orden. De las mejores 100 películas. Y ahí tienen 100 semanas. O sea, son 2 años de películas con las mejores 100 películas, mínimo eso. Y una vez terminen de ver la película, analicen 3 cosas de la película. Y una vez terminen la película, analicen 3 cosas. Uno, cuáles fueron los planos y los ángulos, los puntos de vista que se usaron y cuáles fueron los movimientos de cámara que se usaron. Dos, cuál fue la luz. La luz fue siempre la misma, la luz cambió. Tres, cómo fue el color. El color fue siempre lo mismo, cómo se vestía la gente, de cómo estaban vestidas las personas, los escenarios cómo estaban. Y cuatro, si esa película tiene un referente previo, es decir, si el que la hizo, el director, se inspiró en algo más. Y van a investigar ese algo más. Dos, una vez a la semana vayan a un museo. Marce, es que no hay plata para ir a museos. ¿Ustedes sabían que hay museos virtuales? Donde yo puedo ir a una galería virtual, yo puedo entrar a una galería de fotos, una galería de arte de manera virtual y ver obras de manera virtual, donde yo puedo buscar en YouTube videos de análisis de obras de arte. Hay así un montón. Entonces, listo, pero pues no vayan todavía, se esperan, porque hay una tercera cosa. Tres, aprender de semiótica y simbología de la imagen. Hay muchos libros para aprender de eso, pero sí o sí, una de las mejores formas es, y publicidad política pagada a la escuela es, entren a estudiar en la escuela, donde estamos enseñando de verdad mucha semiótica y simbología de la imagen. ¿Para qué? Para no hacer fotos de la IA, listo, porque ya la IA las está haciendo, entonces yo para qué las voy a hacer yo, listo, para aprender a hacer fotos nosotros realmente, donde yo quiero comunicar algo con mi fotografía, yo quiero comunicar algo con mi video y cuáles son los elementos que tengo de composición para comunicar esas cosas. Entonces ya tenemos la parte básica o la base bien formada, que es conozco mi equipo, conozco mi cámara, conozco mi trípode, conozco mis luces. Tengo unas buenas bases de iluminación y estoy avanzado, porque esto no son bases, ahí sí necesito que estemos avanzados en la parte de la conceptualización de la imagen. ¿Listo? La parte de la simbología y la semiótica que ya hablamos. Ahora vamos al portafolio, porque no sirve de nada tener esas 3 cosas y no tener un portafolio. El portafolio o los portafolios que vamos a crear, vamos a empezar a crearlos desde cero, aunque no lo crean. Todos, todos los fotógrafos, todos, piensen en el fotógrafo o la fotógrafa que ustedes más admiren, el que sea o la que sea, o sea, hagan, cierren los ojos y todos están allá, Annie Leibovitz, Rubén Afanador, Mario Testino, están allá como imaginándoselos, todos, hasta ellos, empezaron haciendo un portafolio sin tener clientes, porque ninguno de nosotros nació ni con el conocimiento audiovisual, ni con clientes. Esto, ninguno nació con esos. De pronto hay personas muy de buenas que empiezan a estudiar en el área audiovisual porque mi papá o mi mamá tienen una marca de ropa y ese es su primer cliente, pero créanme, todos empezamos así. Yo empecé con bombillos, no era una marca de ropa, pero fotografié bombillos hasta que me cansé de esto, o sea, fueron demasiados años fotografiando bombillos. ¿Por qué? Porque era la marca que había en mi casa, ese era como mi primer cliente y él, no, mentira, sí pagaron bien, no voy a decir que no. Esto. Pero ese fue mi primer cliente, pero yo no nací con él. A mí me tocó aprender lo técnico, después vender la idea a mi casa de que yo era capaz de hacer esas fotos, hacer las primeras sin que me pagaran y ya después lograr que me pagaran por hacer fotografía. O sea, me tocó trabajar ese cliente mucho. Entonces, todos empezamos creando un portafolio desde cero, pero hay que crearlo. Error, el más común de todos los errores, y eso lo veo en muchas instituciones, no solo de la ciudad de Medellín. Lo veo en instituciones a nivel mundial y sí o sí en videos acá en YouTube que son como, ay, mira, haz esta foto para tu portafolio y lo primero que me sacan es una Coca-Cola o me sacan una Heineken, ¿listo? O visten a un modelo que con las 3 rayas de Adidas aquí, divinas, hermosas, y es uno como, no, ¿por qué? Porque el cliente sí es inteligente, ¿listo? El cliente sabe que eso es una foto de práctica de clase. ¿A mí qué me pasó? Yo estaba haciendo unas fotos de ese estilo, listo, estaba haciendo unas fotos con una marca de café que me gusta mucho, un tarro de café, no sé qué vaina, y alguien en mi familia ve esas fotos y dice como, ay, estás estudiando otra vez, y yo ya no estaba estudiando, no era que no, bueno, la verdad no estaba estudiando eso de fotografía de producto, ya estaba estudiando mercadeo y demás, pero yo era como, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Si esta marca de café a mí no me ha contratado y no me va a contratar en un futuro cercano, listo, estamos hablando de hace como 15 años.
Entonces, en ese momento me dije, no, tengo que buscar una marca pequeña, una posible cliente. Entonces, ¿qué les recomiendo? Busquen marcas pequeñas. Busquen marcas que sean potenciales clientes de ustedes, marcas que se merezcan que ustedes les regalen el trabajo. Y sí, odienme por lo que voy a decir, pero regalen su trabajo en los primeros 6 meses. Si alguien sale para que les pague, bien, pero para poder crear portafolio, pónganse un tiempo límite de decir, listo, por 6 meses me voy a regalar. Regalar no es menos plata, listo, regalar es quedar en ceros, es decir, que el cliente me pague los pasajes, listo, por lo menos. Porque regalarse no es quedar en, yo doy todo y aparte de todo le doy los pasajes al cliente mientras, no, o sea, no, para nada. Regalarse es, yo le digo a mi cliente, mira, dale, yo estoy construyendo portafolio, ¿y qué te parece si alquilamos el estudio juntos? El cliente paga el estudio fotográfico y yo te hago las fotos gratis. Listo, no hay problema. Y el cliente va a decir, ¿y por qué vas a hacer eso? Porque necesito construir portafolio. Y construyen portafolio, es así de fácil, no es tan difícil. Pero háganlo por un tiempo limitado. Inclusive ahora, después de tantos años de estudiar fotografía, sigo haciéndolo y de pues, vivir de la fotografía, sigo haciéndolo que de vez en cuando quiero construir portafolio en algún tipo de producto en específico y le digo al cliente eso, le digo, tú alquila el estudio y yo te hago las fotos, yo te doy 4 horas de mi vida. Listo, completamente gratis y te entrego esta cantidad limitada de fotos, porque esa es la otra. Tampoco es como que las entrego todas cuando me estoy regalando. Listo, no. O sea, una cosa es regalarse, otra cosa es pues, prostituirse. Son dos cosas muy diferentes. Y yo no prostituyo mi trabajo. Simplemente lo regalo. ¿Qué es un regalo? Yo te doy mi tiempo. Listo, yo te doy mi conocimiento y te voy a entregar algunas fotos. No son muchas, pero te voy a entregar una buena cantidad de fotos que al cliente le puedan servir, que son las mismas fotos que me van a servir a mí para mi portafolio. Entonces, esa es una manera de empezar a crear portafolio para poder empezar a tener clientes. El placer más delicioso es tener ese portafolio lleno con un montón de marcas, porque el portafolio debería tener las marcas para las que uno ha trabajado. Y uno tiene ahí los nombres de Pepito, Anita, todos los que con los que uno ha trabajado y empezar a cambiar esos nombres por clientes reales, o sea, por clientes que me han pedido una cotización, han aprobado la cotización, hemos hecho las fotos y ha quedado un excelente resultado. Ese proceso, no les digo que es rápido, es un proceso lento, pero llega. ¿Qué me refiero lento? Es un proceso que puede tardar aproximadamente un año y medio, moviéndose bastante. Eso, después de tener un buen portafolio, más o menos eso va a tardar. Pero va a pasar, ¿listo? Un año y medio, aunque no lo crean, no es tanto en el gremio audiovisual. Lo otro es que cuando vayamos a elegir las fotos o los videos para nuestro portafolio, no la llenemos con todo. O sea, no es necesario poner todo. O sea, yo tengo unas fotos de paisajes súper lindas, o sea, tengo unas fotos de animales divinas, pero mi cliente me está pidiendo una cotización de hamburguesas. Créanme que a él no le interesa ver a la vaca viva, ¿ok? No, a él le interesa ver las otras fotos de alimentos que yo he visto. No las fotos lindas que yo tengo de caballitos. No, a él le interesa ver qué es el otro trabajo que yo he hecho parecido o que tiene que ver con el gremio que él o la cliente me está cotizando. Entonces es mejor tener unos 2 o 3 trabajos buenos, pero que sí sean diferentes. ¿A qué me refiero? No tengan como 7 fotos de la misma sesión. De eso traten de cambiar un poquito. Por eso es bueno tener el portafolio. ¿Listo? Donde yo tenga 3 sesiones de fotos diferentes. Si yo ya trabajé para 3 sesiones de fotos diferentes, volvamos, el caso de las hamburguesas, si yo trabajé para 3 sesiones diferentes de hamburguesas, una de las hamburguesas son en fondo de madera, las otras las hamburguesas son en fondo clarito, las otras son en fondo negro. Entonces se ven 3 sesiones de fotos diferentes. Marce, pero es que no he tenido clientes. Vengan, no es tan difícil, escojan la misma hamburguesa y cámbienle el fondo. Listo, o sea, armen ustedes la sesión de fotos, cambien la iluminación, cambien los encuadres, cambien los puntos de vista para crear el portafolio, pero seamos inteligentes a la hora de crearlo. Por eso cuando hacemos en clase en la escuela, ningún alumno puede repetir las fotos de los compañeros. ¿Para qué? Para que compitamos con buenos portafolios, que todos tengamos un portafolio diferente. ¿Y cómo hago para innovar en el portafolio? Es súper fácil. ¿Se acuerdan de ese temita tan difícil del primero, de la parte de simbología y semiótica de la imagen? Bueno, esa es la manera en la que nos diferenciamos, teniendo imágenes diferentes. Y para poder tener imágenes diferentes hay que haber visto muchas imágenes, ¿ok? Entonces, con el portafolio tengamos mínimo 2 a 3 portafolios. Tanto de lo que hacemos, me refiero, yo me dedico a video, entonces tengo 3 reels diferentes
un reel no es solo lo que uno publica en Instagram, ¿ok? Un reel es la colección de varios videos que hablan de mi portafolio como videógrafo o videógrafa. Entonces yo tengo 3 reels donde hay una mezcla de diferentes cortes de estilos de videos o videos que yo hago. Pero ¿por qué les recomiendo que tengan dos? Uno, que sea un reel general y dos, que sea un reel o una colección de videos con específico. Yo hago videos para restaurantes. Si quieren saber más sobre los tipos de portafolio, tenemos un video aquí en el canal de YouTube sobre portafolio donde pueden como profundizar más de este tema. Y el otro tipo de portafolio que les recomiendo que tengan es un portafolio de otra área. Me refiero, volvamos al caso de los videógrafos. Si yo soy videógrafo o videógrafa, tengo las dos opciones. Una donde yo hago todo, yo tengo un portafolio donde yo te hago como la captura, la edición, el montaje, el sonido y todo lo del video, pero también puedo tener un portafolio de solamente color, donde yo me dedico solo a colorizar video, o un portafolio solo como editor o editora de video. Lo mismo pasa en fotografía, donde uno puede tener un portafolio como productor de fotografía o productora y tener un portafolio como fotógrafo o fotógrafa. Listo, sí les recomiendo que se desenvuelvan en dos áreas. ¿Por qué? Sobre todo al principio, porque eso nos da diferentes salidas laborales. O sea, eso nos da la posibilidad de poder tener diferentes salidas laborales. En algún momento de la historia, si hay que especializarnos, sí, hay que especializarnos, pero es bueno tener siempre dos salidas laborales. La mayoría de los colegas que yo conozco hoy en día hacen mínimo dos. O sea, mínimo hacen fotografía y edición, o fotografía y producción, o dirección de arte y fotografía, o dirección de arte y estilismo, o editan video y también hacen producción, o hacen edición y hacen video. O sea, mínimo tienen dos áreas en el audiovisual en las que se desenvuelven. ¿Por qué? Porque son dos posibilidades y dos salidas laborales diferentes. Hasta aquí todo bien, hasta aquí lo podemos hacer todos sentados en la casa, cómodos y tranquilos. Ahora va el problema donde ustedes dicen, bueno, Marce, yo ya tengo todo, ya tengo el portafolio, ya tengo la cámara, ya tengo todo, pero no, nada me sucede, nada me funciona. O cuando me sale una sesión de fotos, y me pasa muchísimo, que sale una sesión de fotos y personas en redes sociales, en Instagram, sobre todo gente que no ha estudiado en la escuela, llega y me pregunta como, hola, qué pena, ¿tú me puedes ayudar? Que es que estoy buscando una modelo porque tengo una producción y no sé dónde encontrarla y también necesito un asistente y también necesito un editor y ¿por qué? Porque se nos olvida que es que en el audiovisual es un trabajo en equipo, sí o sí. ¿Listo? No hay opciones. Sí o sí es un trabajo en equipo. Hay solo un área en el audiovisual en el que uno puede trabajar solo y es lo que se llama la fotografía y el video en stock. Y aún así considero que es un trabajo en equipo. ¿Listo? Porque se rinde más, se logra más. Como hay una frase muy linda que dicen sobre el trabajo en equipo y es que entre dos se llega más lejos de esto. Entonces, yo creo que es mejor trabajo mínimo entre dos personas y tener como aliados o conocidos o gremio fotográfico o gremio audiovisual, donde conocemos personas del gremio, donde yo tengo un poquito de amigos que son modelos, un poquito de amigos que son maquilladores, un poquito de amigos que me pueden servir de asistentes, donde un gremio donde no hay ecos, donde si yo llamo hoy en día a una de mis colegas, yo llamo a Fer hoy en día y le digo, Fer, necesito un asistente de iluminación, si la plata que tengo, Fer, tengo tanto, puedes, si Fer tiene el tiempo y quiere la plata, me dice de una, puedo. ¿Por qué? Porque eso no le afecta el ego a ella, listo, para nada. Es como, ¿cuál es el problema? Listo, somos colegas, podemos trabajar en diferentes áreas y no hay ningún problema. El problema es hacer esas alianzas. Muchos de nosotros nos cuesta, muchos de nosotros, y me incluyo ahí, somos muy introvertidos y nos cuesta un montón, pero demasiado hacer esas alianzas. Por eso, y vuelve y juega, publicidad política pagada, sí es importante que estudiemos y les recomiendo que estudien, aunque sea de manera presencial. ¿Por qué? Porque uno hace mejores amigos, mejores colegas. Es importante saber que con las personas que yo voy a trabajar en el gremio o en el medio o cuando yo voy a tener una producción, yo ya experimenté trabajar con ellos para una actividad de clase. Les cuento así como caso de la vida real, un super caso de la vida real. En este momento, la que es hoy en día la profe de dirección de arte de la escuela, sus mejores amigos audiovisuales los conoció en la escuela y son Nicolás Cerón y Juan Camilo Ruiz, Rumarín Foto. Ellos dos de estos se dedican y trabajan en el gremio, cada uno en áreas muy diferentes, pero se apoyan todo el tiempo.
Esto, yo sé que todo el tiempo Nico le escribe a Andrea, Andrea necesito tal cosa, Andrea le escribe a Nico, Nico necesito tal cosa, y Nico le escribe a Camilo, Camilo necesito tal cosa, y entre los tres se apoyan muchísimo. Yo sé que si a Camilo le sale una producción, necesitan un director de arte, Camilo no conoce a nadie más que no sea Andrea, a nadie, o sea, no se le pasa por la cabeza a ningún otro director de arte que no sea la amiga. ¿Por qué? Porque ya llevan trabajando juntos desde que empezaron en el gremio audiovisual, en la fotografía de moda, cuando empezaron acá en la escuela hace 8 años. Entonces, nada los va a detener y han logrado los tres juntos llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque en todo momento se han estado acompañando. Entonces sí les recomiendo que estudien presencial. ¿Cómo reconozco yo una persona que no tiene aliados y no tiene colegas y no se ha desenvuelto con el medio o no habla con otras personas del medio? Es muy fácil, simplemente le pregunto cuánto cobra. Porque cuando no sabemos cobrar es porque nunca nos hemos sentado a hablar con otro colega a preguntarle, vení vos, ¿cuánto cobras? No tenemos la suficiente confianza o amigo o aliado en el medio para preguntarle eso. Ahí de entrada yo ya sé que es una persona que tristemente está sola en el gremio, a mí eso me da mucha tristeza. Esas personas que cobran 400.000 pesos el día entero de trabajo son personas que no han tenido la fortuna de poder tener amigos y aliados en el gremio, les ha tocado como sudársela toda y están cobrando mal, muy mal. Yo sé cuando una persona no tiene colegas en el gremio. ¿Listo? O por lo menos que se ha desenvuelto muy solo o muy solitario o muy solitaria en el gremio y es sabiendo cuánto cobra. Cuando una persona no está cobrando bien es porque no tiene la suficiente confianza con otro colega de preguntarle, hey, vení vos, ¿cuánto estás cobrando? O hey, vení vos, ¿cuánto cobrarías por esto? Y eso es una persona a la que le ha tocado tristemente estar solo o solamente ha podido estudiar en YouTube y no ha podido tener la confianza de preguntarle a otro, vení, ¿cuánto cobras? Por favor, necesito saberlo, necesito saber si estoy cobrando bien o qué hago en estas situaciones. Porque el otro gran problema que hay cuando nos desenvolvemos solos es que no sabemos cuáles son las faltas de éticas que podemos llegar a tener en una sesión de fotos. Cosas tan sencillas como que al modelo o a la modelo no se le toca sin su autorización y que se le debe pedir su autorización sin importar la edad. O sea, un modelo, uno se le acerca y le dice, discúlpeme, ¿te puedo tocar? Y el modelo dice, sí, y uno va y lo toca. Ni les digo la cantidad de cuidados que hay que tener cuando son menores de edad. Y menor de edad en Colombia es de 18 para abajo. Un error muy común es que como, es modelo hombre, entonces no nos importa. Y llegamos y le vamos a untar aceite. Qué pena, pero no todo el mundo está cómodo con que alguien lo esté tocando. Listo, no importa, porque es hombre, entonces lo puedo tocar. No, ¿quién dijo eso? El cuerpo de la otra persona se debe respetar. Y sí o sí pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque eso solo lo aprendemos cuando hablamos con otros colegas o cuando estudiamos en un lugar que nos está enseñando de verdad un poquito de ética, que es una de las fallas que hay en la educación audiovisual a nivel mundial. Esto, y es que en muy pocos lugares, no digo que no, pero en muy pocos lugares están enseñando ética. En la escuela les enseñamos ética es porque todos tenemos que aprender a desenvolvernos en todas las áreas. ¿Listo? Entonces, mientras una persona está tomando fotos, hay que tener el respeto de no tomar fotos detrás o no pararse detrás del fotógrafo o del audiovisual. Entonces, a mí me contrataron como productor y yo nunca me he desenvuelto en el gremio. Y llego yo a una sesión de fotos y hay un problema y se me ocurre gritar o alzar la voz o tratar mal a alguien. No, eso no está bien para nada. Hay muchas formas en las que nos podemos desarrollar bien en el gremio audiovisual sin tener que tratar mal a las otras personas. ¿Y eso cómo lo aprendemos? Trabajando en equipo. ¿Eso cómo lo aprendemos? Estudiando de manera grupal. Es aquí cuando entramos a este punto y es que muchos en el gremio, o sea, son los mejores, o sea, técnicamente son los mejores, tienen el mejor equipo, son excelentes fotógrafos, son excelentes videógrafos, son súper tesos, pero son personas que realmente, esto, sí, no tienen los suficientes ingresos. Tienen un cliente una vez y no dos, nunca repiten cliente, eso es súper sospechoso cuando uno no repite cliente. Y eso pasa muchísimo porque no tenemos cuidado con ciertas habilidades blandas que tenemos que desarrollar. ¿Listo? Habilidades blandas como el manejo de tiempo, habilidades blandas como el manejo de las emociones. Y el manejo de las emociones no solo las mías, sino entender las emociones del otro. O sea, eso es oro puro. Entender por qué una persona se puede estar sintiendo bien o mal. Les voy a contar un caso. ¿Listo? En estos días estuve de asistente de producción en una sesión de fotos, porque me gusta hacer de todo. Y la modelo llega y me dice, vete ya que no te necesito, literal, me hizo así con la mano. Y si yo no tuviera buen manejo de las emociones, yo hubiera dicho como, me enojo, o sea, grosera.
Mientras que si yo tengo un buen manejo, yo analizo la situación. Entonces esta ética del medio no es solamente tener buenas prácticas a la hora de cobrar, es también tener buenas prácticas como cómo nos relacionamos en el espacio. Les voy a contar un caso así como chisme. Hace poco estuve trabajando en una producción como asistente de producción. Y alguien llegó, pues alguien no, la modelo llegó, yo le estaba como dándoles unas indicaciones a la modelo, no sé qué cosa, y la modelo llegó y me hizo así como, ay, mira, quítate ya, ya no te necesito, y me hizo así con la mano, que en cualquier momento de mi vida antes yo hubiera dicho como, qué persona tan grosera, que cómo se le ocurre, como esa no es la manera de tratar a nadie, pero yo tengo que entender todo el momento. Eso es inteligencia emocional. Inteligencia emocional es uno de los aspectos que tenemos que estudiar y eso se estudia mucho, los audiovisuales. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en una producción hay muchas emociones. Entonces tenemos que entender no solo cómo nos sentimos nosotros, sino cómo se siente el otro. Y que sí o sí tenemos que actuar en bien de la producción. En ese momento, obvio, yo me pude haber enojado, como, ay, no, pero no me enojé. ¿Por qué? Porque era una actriz y la actriz estaba en su papel de yo soy una diva, entonces, obvio, ella actuar de esa manera es la manera correcta en la que debió haberme hecho para poder seguir en su papel. Y nada, yo me reí, yo dije, sí, perdón, ya no me necesitan, gracias a Dios, y me voy. Y me puse a un ladito juiciosa a hacer mi trabajo, que era mirar a ver si algo faltaba, nada más. Es por esto que veo, hay algo que pasa mucho en el gremio, muchísimo, y es que veo fotógrafos o videógrafos de una sola vez. ¿A qué me refiero? Que trabajan con un cliente por una sola vez. Son personas muy tesas, o sea, muy tesos en su trabajo, que tienen un portafolio que uno dice, wow, te envidio. Pero que solamente trabajan una sola vez o inclusive que ni siquiera trabajan. Yo me doy cuenta porque como también estoy en el gremio de la educación, me doy cuenta que son como fotógrafos muy tesos que de un momento a otro sacan un curso como de la nada y yo digo como, uy, necesitas plata, o sea, realmente tienes un problema económico. ¿Por qué? Porque eso pasa, ¿listo? Cuando pasa muchísimo en el gremio, cuando una persona no puede, como que no tiene los suficientes clientes, tiene la otra opción, que también es otra salida laboral, y es empezar a enseñar, que sí es una salida laboral. Pero cuando es una persona que tiene muy buen portafolio, como demasiado buen portafolio, yo lo dudo un poco. ¿Por qué? Porque no es normal. Cuando uno tiene un muy buen portafolio, pero a la vez tienes muy buena ética, te sabes relacionar con tus clientes, sabes cómo venderte, sabes cómo darte a conocer, listo, realmente no te da el tiempo para enseñar. La mayoría de los profes de la escuela que yo pierdo es porque me dicen, Marce, ya no doy y obviamente prefiero quedarme con mis clientes que dar clase. Entonces ya no doy más, toca conseguir un reemplazo y conseguimos un muy buen reemplazo. Pero no es algo que pase muy seguido el hecho de que una persona pueda hacer las dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En que las habilidades blandas, la inteligencia emocional, se llama la inteligencia interpersonal e intrapersonal, la podamos desarrollar. Yo poderme comunicar con mi cliente, yo poder tener una buena experiencia de usuario y sí o sí, marketing. Ahí vamos al temita y el siguiente nivel y es saber de marketing. Saber de marketing no es saber de redes sociales, ustedes ya me han escuchado decir esto demasiadas veces, Saber de marketing no es publicar en Instagram. Saber de marketing no es hacer Reels y TikTok. ¿Listo? Una vez escuché eso en una conferencia que un fotógrafo dijo como, a mí no me gusta hacerme marketing porque a mí no me gusta hacerme Reels y yo como, uy, eso no es marketing. Marketing es poder tener un excelente modelo de negocio donde yo tengo un modelo de negocio que es rentable, yo conozco mis clientes, conozco mi propuesta de valor, conozco mi diferencial y lo comunico. No lo comunico yo con mi voz, lo puedo comunicar de 1000 formas diferentes. Y eso es lo que es marketing. Es saber tener paquetes diferentes, es saber lo que es la torta del mercado, saber como cuál es el mercado audiovisual y dónde estoy yo en este mercado audiovisual. Conocer cuáles son mis diferentes clientes, los tipos de clientes que sí me contratarían, con cuáles sí me gusta trabajar, con cuáles no, cuánto vale mi trabajo, cuánto vale mi hora. Todo eso es parte del mercadeo y a muchos de nosotros nos hace falta. Es todo un tema muy profundo, por eso no voy a profundizar en él, pero es muy fácil saber si ya tenemos marketing o no. Son como unas preguntitas sencillitas. La primera es saber si yo sé en qué me diferencio. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre que me contraten a mí a que contraten a otra persona que hace el mismo servicio que yo hago? Dos, si yo tengo claro cuáles son mis tarifas, tanto por hora como o tengo paquetes establecidos o estandarizados.
Eso es importante tenerlo. 3, si yo tengo claro qué tipo de negocio soy, si yo trabajo como persona natural, si tengo que tener IVA o no tengo que tener IVA, si sé como los aspectos contables, legales de mi país, eso es importante también tenerlo. Y 4, saber dónde voy a encontrar a mis clientes y cómo los voy a contactar. Si les falta alguna de esas, todavía nos falta en marketing. ¿Por qué? Porque hay que tener las 4. Ahora sí, vamos a hacer la evaluación. A ver en qué nivel estamos. Listo, es muy sencillo, tienen que ganar 5 puntos, es muy fácil. Primer punto, ya conoces técnicamente el manejo de tu equipo, ya conoces de iluminación, ya conoces de simbología de la imagen, de semiótica de la imagen y de arte. Si las 3 son un sí, listo, te llevas un punto. Si te falta alguna de las 3, medio puntito nada más. Segundo, ya tienes tus 2 portafolios, el general y el específico, y aparte de todo, un portafolio extra de alguna de las áreas. Lo mismo, si ya tienes entonces estos portafolios, te llevas un puntito, si no te llevas un puntito, te llevas medio puntito. Listo, vamos a ver ese puntaje a dónde nos va a llevar. Tercero, tienes una base de datos de contactos. Tienes colegas que hacen lo mismo que tú, colegas que no hacen lo mismo que tú, tienes aliados en las otras áreas, si soy fotógrafo en video, si soy video en fotografía, conozco modelos, conozco maquilladores, listo, ¿cómo estamos con nuestro networking y nuestros amigos y colegas? Ese puntico si va solito, uno o los tiene o no los tiene. Entonces, si los tienes, te llevas un puntico. Si no los tienes, 0 punticos. Cuarto, ¿cómo estás con tus habilidades blandas? ¿Cómo estás con el manejo de tiempo? ¿Cómo estás con el manejo de las emociones, el síndrome del impostor? ¿Cómo estás con tus hábitos fotográficos? ¿Cómo estás tú desarrollándote tú como tu empresa? Y quinto, ¿cómo está el marketing? ¿Cómo está el marketing de tu empresa? Que acuérdate que tiene 4 puntos y tienes que tener los 4 puntos. Si te falta alguno, todavía te falta marketing. Ahí puedes poder evaluar de 1 a 5 cómo estás. En los comentarios les voy a dejar más o menos cómo son cada uno de estos niveles y ya saben cómo pueden pasar al siguiente nivel. ¿Qué es lo otro muy importante? No significa que si yo ya tengo todo, no me puedo devolver y repasar algunos, porque puede que tengamos ya el marketing, ya tengo el portafolio, ya tengo el conocimiento técnico, pero me faltan las habilidades blandas o me falta tener aliados, me falta tener equipo. Puede que eso llegue a pasar, porque no es un conocimiento lineal. Yo conozco gente que ha entrado a fotografía básica ya con un muy buen conocimiento de marketing, pero les faltan los otros conocimientos que tenemos que tener en los audiovisuales, le faltan los contactos y obviamente el conocimiento técnico, narrativo, en iluminación, en composición, semiótica y el manejo técnico de los equipos. Entonces, no es que tengamos que ir en ese orden, no, para nada, pero sí hay que tener los 5 conocimientos. Este fue un video más largo de lo normal, así que espero que me hayas usado como para ponerme de fondo mientras estuviste editando fotos, y si no, debiste haberlo hecho. Y espero que te haya gustado bastante. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. De resto, que tengas un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Chao.